Bueno, el tema de las tres intervenciones es parecido a lo que hemos tratado hasta ahora. Quizá se entren en unos análisis más concretos, más de pie a tierra de las distintas, vuelvo a repetir, retos, exigencias que se están dando los movimientos en distintas áreas. Bueno, por orden, empezará Ricard Gomà. Ricard Gomà, como su propio nombre indica, es catalán y es profe de la Autónoma de Barcelona. Hemos tenido un fichaje local aquí de la UPV, que es Igor Aedo, también profesor, y luego también de Barcelona, Alex Ciorda, aunque no es de Barcelona, él está en la Autónoma en Barcelona, pero él es de aquí de toda la vida. Bueno, tampoco exactamente. Bueno, pues sin más, acción, ya conocéis un poco el sistema, y luego vamos a tener unas intervenciones, unos discutidores de mucha relevancia. Luego hablamos de eso. Venga. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros. Antes lo comentábamos con Pedro, no hace mucho que estuvimos aquí presentando un par de libros, debe hacer un par de años. Y precisamente uno de los libros que presentamos, que coordinamos Gemma Bassar, que llegará esta tarde, y yo mismo, que titulamos Vidas en transición, reconstruir la ciudadanía social, es de alguna forma también un punto de partida para lo que hoy os voy a contar, ¿no? Que son algunos elementos más configuradores de ese escenario, ¿no? Que Pedro un poquito nos pedía, ¿no? Ir dibujando en estas dos primeras mesas de esta mañana, ¿no? Ya se ha hecho referencia, y es que, bueno, es verdad que hemos dejado atrás esa sociedad industrial, esa modernidad industrial del siglo XX, pero también es verdad que no ha aparecido ninguna posmodernidad con propiedades de dilución de los conflictos sociales, ¿no? Que por lo tanto no podemos seguir arrastrando, ¿no?, los marcos interpretativos del siglo XX, pero que los marcos interpretativos del siglo XXI seguramente deben seguir estando cruzados, ¿no?, por elementos de conflicto, aunque en parámetros y en formatos a veces radicalmente diferentes a los que el siglo XX nos deparó, ¿no? Parecía cuando empezábamos la última década que el nuevo tiempo venía por una cierta articulación de policrisis y emergencias, ¿no? Después del 15M, ¿no?, esa triple crisis, sí económica, pero también política, no nos representa, ni territorial, ¿no?, procesos soberanistas, etcétera, y esas emergencias climáticas, habitacionales y después sanitarias con la pandemia. Claro, todo eso es enormemente relevante y sus impactos aún más, ¿no? Pero quizás lo que va configurando, ¿no?, esta ya tercera década del siglo XXI son esas grandes transiciones sociales de cambio de época en lo socioeconómico, en lo sociocultural y en lo socioecológico, ¿no?, como esas tres grandes dimensiones. Claro, en lo socioeconómico, no solamente la transición hacia ese capitalismo de plataformas digitalizado, sino también los nuevos ejes de desigualdad, ¿no?, las nuevas segregaciones en esferas de cotidianidad, las nuevas fragilidades o energías comunitarias, ¿no? Bueno, todo eso forma parte de esa esfera. En lo sociocultural, pues las nuevas brechas que vienen de orígenes, géneros, edades, y lo socioecológico, ¿no?, los grandes vectores de la crisis climática, de la reducción de la biodiversidad, de la depredación del territorio, en fin, ese mundo, ¿no?, de las emergencias ecológicas, climáticas, etcétera, ¿no? Bueno, son como tres grandes transiciones que, aunque temáticamente pueden deslindarse desde el punto de vista de su análisis, están muy entrecruzadas en la realidad.
y además están pues atravesadas, ¿no?, por el conflicto sistémico, por esa interseccionalidad y por la enorme aceleración, ¿no?, en los tiempos de cambio y de transformación. ¿Qué tiene que ver todo eso con la acción colectiva? Bueno, pues que esas tres grandes dimensiones de transición se transfieren de manera muy directa al espacio sociopolítico. En términos de los enormes problemas de la vieja política representativa para procesar institucionalmente esos cambios, no vamos hoy a hablar de eso, ¿no? También en el enorme desencaje, ¿no?, entre las políticas públicas establecidas y los nuevos valores y las nuevas brechas sociales, tanto en términos de lo que fue el contrato social keynesiano como de su agresión neoliberal. Hoy hay un enorme desencaje de época entre esos contratos y los elementos de realidad social que requieren innovaciones radicales en las políticas públicas. Precisamente eso fue lo que trabajamos con Gemma Obassar en el libro Vidas en Transición, ¿no?, y proponíamos algunos elementos de carácter propositivo. Pero nos damos cuenta que el tercer gran eje de impacto sociopolítico de las grandes transiciones se da precisamente en la acción colectiva. Se da en las dinámicas y en las lógicas de acción colectiva, de movilización social, de espacios de autonomía, etcétera, ¿no? Podemos hablar de un ciclo de nuevo tipo en estos últimos años en acción colectiva que creemos que viene caracterizado de manera como muy global quizás por dos elementos. Primero sería que la acción colectiva se vincula, ¿no?, a esas grandes transiciones de cambio de época, a lo ecológico, a lo cultural y a lo económico, pero con múltiples intersecciones y, sobre todo, quizás la acción colectiva más creativa y más interesante se da en los espacios de frontera, ¿no?, entre esas dimensiones. Después veremos algunos ejemplos, ¿no? Y, en segundo lugar, quizás asistimos a un ciclo de acción colectiva donde ese triángulo que a veces dibujamos entre la resistencia, la incidencia y la disidencia, ¿no?, es decir, entre las lógicas más resistenciales, de protesta, de denuncia, las lógicas más de impacto, de incidencia en lo institucional y las lógicas de disidencia, los espacios de autonomía, de autogestión, etcétera, ese triángulo, ¿no?, que quizás durante las últimas décadas del siglo XX, ¿no?, estuvo desequilibrado, ¿no?, porque las lógicas de autonomía y de disidencia pues, fueron relativamente débiles, ¿no?, y en cambio los ciclos alterglobalizadores, del no a la guerra, etcétera, ¿no?, empujaron a la dimensión contenciosa y con voluntad de impacto y de incidencia de una manera como más presente, más fuerte. Bueno, pues quizás ahora eso se ha equilibrado, ¿no?, y han aparecido en esta última década experiencias enormemente interesantes en el campo de la autonomía, de la autogestión, de la disidencia, ¿no? Bueno, si eso es así, seguramente puede empezar a cartografiarse, a mapear, ¿no?, el conjunto de las prácticas y de las dinámicas de acción colectiva a partir del cruce, ¿no?, de lo que sería un eje horizontal donde pondríamos las tres grandes dimensiones, la socioeconómica, la sociocultural y la socioecológica, y un eje vertical donde podríamos distinguir más las dinámicas de movilización, ¿no?, en clave resistencia y los espacios de autonomía en clave disidencia, ¿no? Y ahí emergería, bueno, pues surgiría todo un mapa, toda una cartografía de prácticas muy heterogénea, muy heterogénea. Bueno, si eso es así, el siguiente paso sería intentar encontrar algunas claves para descifrar esa cartografía, para descifrar ese mapa, ¿no? Algunos elementos que vayan más allá de la simple descripción o de la simple taxonomía para intentar encontrar alguna clave de tipo analítico, ¿no? Bueno, y eso es un poquito lo que hemos avanzado y lo que quería compartir hoy con vosotras, a ver qué os parece, ¿no? Empezamos por los espacios de movilización, ¿no?, en clave más contenciosa, más tradicionales. Y ahí proponemos como tres claves interpretativas, ¿no? La primera, anteriormente la citaba, ¿no?, y es que seguramente los espacios de frontera entre lo económico, lo cultural y lo ecológico es donde se están dando las prácticas de acción colectiva más innovadoras e interesantes. Para poner algunos ejemplos, ¿no?,
El sindicalismo del sindicato mantero o de las Kellys, ¿no? Si conocéis las experiencias, ¿no? Es un sindicalismo, ¿no? En donde lo económico tiene un peso fundamental, pero sería inexplicable sin un cruce fundamental del eje de género o del eje de origen, ¿no? Y ahí se dan prácticas enormemente interesantes, ¿no? O el cruce entre lo económico y lo ecológico en los movimientos sociales de lucha contra las infraestructuras que agreden el territorio. El hasta ahora exitoso movimiento social, por ejemplo, que ha conseguido paralizar la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Tiene una carga económico-ecológica muy, muy importante y sin esa intersección no es explicable, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Otra clave interpretativa es que, bueno, algunos de estos movimientos sociales, no todo, pero tienen una fuerte capacidad de construcción de sentido común de época, ¿no? Ahora recientemente, ¿no? El se acabó en el movimiento feminista, ¿no? Con qué rapidez, ¿no? Ha conectado, ¿no? Con ciertos elementos de sentido común de época, o el Fridays for Future, ¿eh? En el movimiento ecologista, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? Algunas prácticas que son más disruptivas que convencionales, pero que conectan con experiencias vivenciales de los colectivos que sufren los agravios de los cuales emerge la movilización. Pensar en la PA o en las huelgas feministas, ¿no? La movilización para frenar desahucios es disruptiva, pero conecta muy directamente, ¿no? Con las vivencias de los colectivos que sufren el agravio, ¿no? O el salto cualitativo, ¿no? De los 8 de marzo en clave de huelgas feministas, ¿no? Esa intersección, ¿no? Entre un repertorio de acción conocido, pero trasladado a un campo nuevo, como es el del movimiento feminista, ¿no? Otra característica que nos parece relevante es que esas dinámicas de movilización no emergen o no se activan desde marcos ideológicos macro y desde grandes narrativas, eso se ha comentado, ¿no? También en la mesa anterior, sino desde la propia experiencia de los agravios. Las personas, las poblaciones afectadas devienen activistas, ¿no? Eso creo que es enormemente interesante, pues en el propio sindicato de inquilinos, o en la Alianza contra la Pobreza Energética, o en las mareas ciudadanas en defensa de las pensiones o de los servicios públicos, ¿no? Y finalmente, otra característica que no podemos obviar, y es que a lo comunitario se suma lo global, lo digital, ¿no? Internet como un nuevo ecosistema de movilización, de acción colectiva, ¿no? Pensar en la fuerza que en su momento tuvo el Me Too o el Black Lives Matter, ¿no? Como donde Internet surge con fuerza como un ecosistema que genera espacios de movilización, ¿no? Bien, seguramente todo esto está presente con una fuerza o con una presencia desigual, ¿no? A veces con más capacidad explicativa de más movimientos, otras veces menos, pero creemos que, bueno, ahí se establece, ¿no? Un conjunto de claves que nos pueden llevar a empezar a entender este ciclo de movilizaciones. Y en el otro espacio, en el espacio de las prácticas de autonomía, de autogestión, de disidencia, aquí creemos que hay dos elementos clave. Uno sería la emergencia de lo que son las lógicas de comunalización, ¿no? Es decir, esas prácticas que se construyen como alternativa a la mercantilización de las relaciones sociales, pero también como alternativa a aparatos institucionales burocratizados, ¿no? Que al final acaban teniendo un impacto tan privatizador como las relaciones de mercado, ¿no? Y por lo tanto esa comunalización, por ejemplo, de los principales vectores de la transición ecosocial, ¿no? A través de las redes de movilidad compartida, de las cooperativas de consumo agroecológico o de las comunidades energéticas locales, o esa comunalización del derecho a la ciudad, ¿no? A partir de procesos de recuperación de viviendas vacías o de cooperativismo de vivienda, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una lógica de comunalización que va más allá, ¿no? De las prácticas, bueno, pues estrictamente cooperativas o de apoyo mutuo, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no? Que incorporan eso que ha denominado la teoría el carácter prefigurativo, ¿no? Es decir, la voluntad de prefigurar escenarios que en su momento pueden ser escalables, ¿no? Hacia
bueno, escalas territoriales o escenarios más amplios, pero que a pequeña escala pueden prefigurar ya esos escenarios, ¿no? Bueno, esas serían algunas de las claves, ¿no? Comunalización y prefiguración, que van más allá de lo que pudieron ser redes estrictamente comunitarias o vecinales o de apoyo mutuo en otras décadas. Eso no quiere decir que sean necesariamente, ¿no?, aspectos predominantes, pero que están ahí, que han emergido con cierta fuerza, ¿no?, y que hoy se hace difícil entender, ¿no?, esos espacios de autonomía sin estas claves interpretativas, ¿no? Bueno, esa sería un poquito la propuesta, ¿eh? Tanto en resumen, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en este ciclo de acción colectiva? Pues por una parte esas intersecciones entre lo cultural, lo económico y lo ecológico, y por otra parte ese equilibrio y refuerzo de las prácticas de carácter más prefigurativo y comunalizador, ¿no? Para terminar aquí, ¿no?, por lo menos esta primera parte de la intervención, un poquito en el guión que nos planteabais, Pedro, ¿no?, había algunas preguntas, ¿no?, muy clásicas, ¿no?, pero cuya respuesta quizás hoy debe construirse en parámetros diferentes. Tres de esas preguntas que pueden engarzar también con lo que comentaba ahora. Preguntas o dilemas, ¿no? ¿El eje capital-trabajo o el eje capital-vida, ¿no? Es verdad que el eje capital-trabajo existe, pero también es verdad que pierde centralidad, ¿no?, y que el eje capital-vida se construye como un verdadero paradigma, ¿no?, tanto en su dimensión de vida más allá del trabajo como vida en clave ecológica, ¿no? Y quizás eso da sentido a la pregunta de ir a por todas, ¿no? Si lo revolucionario es preservar la vida, preservar todas las vidas en un planeta habitable, ir a por todas es una exigencia, no es una opción, es una necesidad. Entonces ahí dejo un poquito esa reflexión. En segundo lugar, el tema de las escalas territoriales, ¿no? Si más allá del Estado, la Unión Europea, etcétera, son escalas a disputar o sencillamente espacios de dominación. Bueno, precisamente la pérdida de la centralidad del eje capital-trabajo, etcétera, implica también una reestructuración importante de los espacios de la acción colectiva, ¿no?, donde efectivamente lo comunitario gana peso, donde lo global gana peso, y ahí esas nuevas escalas territoriales no pueden no disputarse. Y creo que la disputa de cada una de esas escalas territoriales, desde el municipalismo a la alterglobalización, pasando por la necesidad de impactos en las políticas europeas, es fundamental. No es lo mismo el austericidio que el Next Generation en cuanto a incidencia en las políticas públicas. Creo que sería ingenuo pensar que eso no es relevante también desde el punto de vista de la construcción de dinámicas de acción colectiva. Y finalmente, el debate entre institucionalización y autonomía. Bueno, seguramente la propia articulación política, ¿no?, de los movimientos sociales post-15M en la última década nos ha dejado un ejemplo muy claro de los potenciales y los límites de los éxitos y de los fracasos de la institucionalización. Pero más allá, quizás se abra una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva en la medida en que podemos identificar, ¿no?, esas políticas públicas abiertas a lo comunitario desde la proximidad, desde nuevos ciclos municipalistas, y también esas prácticas prefigurativas y comunalizadoras, la intersección entre ambos elementos, entre políticas de proximidad y prácticas colectivas, con elementos con voluntad de carácter progresista, emancipatorio, etcétera, abre la posibilidad de generar alianzas y estructuras público-comunitarias mucho más esperanzadoras que el eterno debate institucionalización-autonomía, institucionalización-ruptura. Las propias alianzas y estructuras público-comunitarias en el territorio en términos de economía cooperativa, de comunes urbanos, de vivienda cooperativa, de comunidades energéticas, de comunidades alimentarias, de redes de soberanía alimentaria, por muy incipientes que sean, pero creo que marcan la posibilidad de generar redes de estructuras público-comunitarias que nos pueden dar hoy ya y en el futuro aún más una
bueno, pues una salida, digamos, más esperanzadora, más interesante al eterno debate entre institucionalización o entre entrada y autonomía, ¿no? Bueno, yo me quedaría ahí, ¿no? Con este conjunto de reflexiones que evidentemente pongo a vuestra consideración. Gracias. Bueno, Ricard, muchas gracias por unos argumentos tan claros y tan trabajados. Yo creo que no voy a estar a la altura porque, más que certezas, vengo a plantear algunas dudas que no sé si ni yo me las acabo de creer, pero en cualquier caso las quiero un poco compartir, ¿no? con todos vosotros y vosotras. Son una serie de intuiciones que se sostienen en una posición quizá de cruce entre, bueno, pues una trayectoria vital marcada hasta hace 10 años por la pertenencia a lo que podíamos identificar el espacio de lo instituyente y en concreto los movimientos sociales, que arranca hace unos cuantos años y que finaliza abruptamente con el derribo de Cucucha y el nacimiento de mi tercer hijo, que bueno, son dos cosas muy diferentes, pero que unidas pues llevan a un retiro. Y en paralelo, ¿no? La asunción de formar parte de una institución, que es la universidad, con quizá ciertas reminiscencias instituyentes y un compromiso por la docencia y por la investigación que podríamos identificar casi como militante, ¿no? Entonces, esa doble pertenencia de un pasado en lo instituyente y un presente en lo instituido, pues me genera una cierta esquizofrenia de la que no sé muy bien exactamente cómo salir, ¿no? Claro, cuando encima te invitan a unas jornadas en el que el título del cartel, Pedro, es todo o nada, claro, eso ya te viene marcando un poco el lema, ¿no? Y pensando en el todo o nada, el año del aniversario de la muerte de Lenin y la víspera de la publicación del manifiesto comunista, como que pone las cosas a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, esta mañana, con las ideas un poco reposadas, pero sin saber exactamente cómo perfilarlas, pues me he puesto a buscar ideas en Twitter y me he encontrado con dos mensajes que me han generado bastante desasosiego. Uno de Fantomas Chiqui, un personaje muy interesante al que os animo a seguir, que dice: juraría que me he cruzado con el fantasma que recorre Europa, pero no sé, lo he visto algo demacrado, arrastra una mala racha. Esto a las 7 de la mañana es un poco duro, pero claro, luego he visto otro de una alumna de Sociología de la Universidad del País Vasco que dice: solo hay 3 tipos de máster para el alumnado de Sociopolíticas. Máster en blanqueamiento del neoimperialismo y la Unión Europea, máster en gestión de administración pública con licenciatura en ser un trepas y máster, y este claro se refiere al de Parte Artus, en desarrollo de políticas chupiguays y de reformismo. Y le he dicho, porque la conozco, que miren Deusto, a ver qué tal lo tiene. Pero claro, llevo rayado con este tema todo el día, porque claro, dices, bueno, entiendo por una parte el desasosiego de Fantomas Chiqui, ¿no? Que no le conozco personalmente, pero me consta que tiene una edad parecida a la mía, y también entiendo la mala hostia de esta chica, ¿no? Y entonces me he puesto a pensar dónde estaba yo cuando tenía su edad. Y resulta pues que me he dado cuenta que cuando empecé la carrera yo estaba a las puertas del golpe de Estado de la Unión Soviética, con el final del mandato de Margaret Thatcher y con el fracaso de la posibilidad de una toma del poder violento con la caída de la cúpula de Vidart en Euskadi, ¿no? Y dices, hostia, pues ya han pasado años, ¿no? Pero claro, luego me he puesto a pensar cómo estaba yo cuando tenía su edad, no cuando empecé la carrera, sino cuando yo estaba en cuarto. Y resulta que me he dado cuenta de que nació el movimiento zapatista el 1 de enero de 1994, Tony Blair se inventó la tercera vía y ya en la época de escoger entre másters, que no estaba el de Parte Artus, pero bueno, por lo visto mejor, pues en Euskadi estábamos ante el proceso de Lizarra-Garasi, ¿no? Y claro, eso tiene mucho que ver con algo que había leído, ¿no? de Ricard y que en Parte Artus nos parece relevante, ¿no? Que tiene que ver con toda la dimensión del espacio de la autonomía, ¿no?
entre otras cosas porque para quien ha vivido el derribo de Cucucha en sus propias carnes, pues esto no se olvida nunca, ¿no? Y ese tipo de espacios de autonomía, por descontado, y diga lo que diga de ahora en adelante, son espacios de una creatividad instituyente y constituyente que tiene que ser defendida, protegida y amparada, ¿no? Lo que pasa que me doy cuenta que la promesa del zapatismo, creo, que hablaba de la posibilidad de transformar la lógica revolucionaria, ¿no?, del todo o nada a través de la toma del poder por la construcción de alternativas autónomas que en un supuesto utópico iban a acabar llevándonos a un mundo mejor, en el que el poder ya no se tomaba, sino que se construía desde la base y en base a esa lógica se extendía el planeta, pues a la vista de los tuits de Fantomaschiki y de Ainhoa parece como que no se ha cumplido, o por lo menos no ha estado a la altura de nuestros sueños, ¿no? Yo me atrevería a decir que pues, el zapatismo está donde está, con el impacto que tiene, pero que en este periodo han aparecido monstruos que hemos visto que han asaltado el Capitolio, ¿no? Y que incluso en Euskadi, allá cuando se planteaba la posibilidad de una construcción de una autonomía a través de Lizarra-Garasi, hemos llegado a un punto en el que el PNV es una formación progresista, ¿no? Entonces, pues no sé muy bien exactamente yo cómo colocarme. Si me coloco como investigador y no como activista, porque no tengo la legitimidad para colocarme como activista y en consecuencia pues planteo todo esto que voy a decir desde el respeto al activismo, creo que en el campo de la lógica instituyente debemos asumir que no se ha conseguido o que la autonomía no ha permitido la construcción de un poder de abajo arriba, que es verdad que ha habido cambios culturales, que ha habido transformaciones, cambios simbólicos y que todo lo que ha planteado Ricard hay que reconocerlo y ponerlo encima de la mesa. Pero desde la perspectiva material de la construcción de lógicas de contrapoder capaces de transformar el mundo, creo que tenemos que asumir que no se ha conseguido. Creo que en paralelo, en el ámbito de lo instituyente, se debe poner sobre la mesa, otra cosa es que se escuche, la posibilidad de que la democracia liberal, si es que, y creo que sí, en algún momento tenía aspiración, y creo que puede seguir teniendo aspiraciones democráticas, está a punto de ser fagocitada por el neoliberalismo autoritario. Dicho de otra forma, la promesa del zapatismo no se ha cumplido, pero la apuesta de Tony Blair nos ha llevado hasta una lógica extrema cuyo final distópico es Milei. Y a partir de este punto, pues yo me interrogo sobre una serie de cuestiones como investigador que creo que como academia debemos tratar de dilucidar, ¿no? Partiendo nuevamente de dos premisas, que no son investigadoras, sino más de posición, ¿no? Parte Artus al final investiga, pero también colabora con movimientos sociales, colabora con instituciones, entonces también eso hace un poco más complicada nuestra labor, ¿no? No nos podemos separar, estamos trabajando, ¿no? Lo que me plantearía... perdón, Parte Artus es el grupo de investigación en participación ciudadana, bueno, pues joder, Pedro, que lo creó Pedro Ibarra, está reivindicando su paternidad de la criatura. Y bueno, como Parte Artus, bueno, pues aparte de brillantes investigaciones como el libro de Pedro de Democracia Relacional, pues tenemos un máster de participación y colaboramos con unas cuantas instituciones, ¿no? Yo creo que hay que preguntar a la institución a ver si está en condiciones, la institución en este contexto de embate neoliberal autoritario, de seguir asumiendo lógicas smithianas para acabar con los espacios de autonomía de la sociedad civil. Es decir, habría que preguntar a quien desde la institución se defienda como demócrata si realmente puede seguir asumiendo derribos como el de Cucucha, cuya consecuencia, por ejemplo, es arrasar con las redes comunitarias y, en consecuencia, establecer una tierra quemada desde la que crece el autoritarismo neoliberal, ¿no? Esa es la primera pregunta. La institución, ¿hasta qué punto puede asumir, seguir con lógicas smithianas que acaban y arrasan con la lógica de la autonomía de lo instituyente? Pero también creo que hay que preguntarse a la autonomía instituyente si está en condiciones de asumir la lógica de separarse de las instituciones y de la realidad si realmente quiere conseguir un arraigo democrático que impacte sobre el conjunto de la sociedad y no solo sobre el nosotros y el nosotras que conforman esa autonomía.
Mi pregunta permanente es cómo logramos transitar del nosotros y el nosotras a las ausencias, tratando de convertir las ausencias en afinidades y no en adversarios. Moverse en el espacio de la autonomía del nosotros y nosotras es muy cómodo. La pregunta es cómo trabajamos con las ausencias, que no son el nosotros y el nosotras, para que se conviertan en afinidades, ¿no? Desde aquí me planteo qué se puede hacer, ¿no?, cuando realmente pueda haber un gestor de un museo que está en contra de la emergencia climática y con gente enfadada que quiere mostrar que esto es una emergencia. Realmente lo que me planteo es si en este contexto es real, por lo menos como hipótesis, la confrontación entre identidades de legitimación que defienden un statu quo liberal, pero con, lógicamente, planteamientos democráticos, y las lógicas instituyentes que apuestan por lógicas de apertura, ¿no? Si hay un punto de contacto entre la autonomía y la institución, no me preocupa la institucionalización, que creo que eso se puede estudiar. Lo que me preocupa investigar es cuál es el punto de contacto entre la institución democrática y lo instituyente que quiere salir de sus lógicas, digamos, acotadas en nosotros y en nosotras, ¿no? Si es posible un punto de encuentro entre lo instituyente y lo instituido, asentado sobre lo que podríamos identificar como un compromiso democrático ascendente que permitiera establecer unas lógicas de reconocimiento de los límites de lo instituido, pero a su vez de impacto de lo instituyente sobre lo instituido. Y ya sé que esto es un poco abstracto, pero voy a poner un ejemplo. En una lógica smithiana, el desarme de ETA se hace con la rendición. En una lógica ideal, el desarme de ETA se hace entre irrinchis, entregando las armas al pueblo. En una lógica real, práctica, los artesanos de la paz, que es un grupo de Iparralde que facilita el desarme de ETA, establecen un compromiso democrático ascendente a través de un conjunto de relaciones entre lo instituyente, movimientos sociales de Iparralde, y lo instituido, electos de Iparralde, instituciones francesas, para pactar una forma de entrega de las armas que podríamos identificar, y en Iparralde lo identifican, como radicalismo pragmático. El radicalismo habría sido la entrega de las armas entre irrinchis. El pragmatismo smithiano habría sido la derrota de ETA. La entrega de las armas que se propicia con los artesanos de la paz, en la que un conjunto de personas acotan los arsenales previa colaboración con las fuerzas de orden público francesas y las instituciones, es lo que podríamos identificar como una lógica de gobernanza de la irrupción. Y ahí es donde me interesa que investiguemos cuáles son esos mecanismos que pueden posibilitar gobernar, establecer una gobernanza de la irrupción. ¿Y por qué una gobernanza de la irrupción? Porque entiendo que Kukucha tiene toda la legitimidad para ser un espacio de autonomía, pero sí que creo que determinados centros sociales ocupados, si entran en contacto con la institución, pueden lograr un compromiso institucional ascendente que posibilite que determinadas barreras de lo institucional se vayan rompiendo y vayan democratizando la realidad. La otra alternativa es el derribo, que es la lógica smithiana, o la otra alternativa es quedarte autocentrado en tu propio espacio, ¿no? Me interesa ese espacio de intersección que explica fenómenos como el de los artesanos de la paz, que explica fenómenos como el de Astra, que explica fenómenos como el de Carmela, que son espacios que vienen de los ámbitos ocupados, pero que llegan a esos acuerdos con lo institucional, modificando y dejándose a alguien algo. Y ahí hay una experiencia que yo creo que es sumamente interesante y la acabo muy rápidamente, que es la experiencia de Iparralde. Ayer, en esta misma sala, estaba llena explicando dos personas del País Vasco francés el proceso Baguira. El proceso Baguira es un proceso impulsado por los abertzales de Iparralde, en el que han participado 1.500 personas, que significan, digamos, un 0,5% de la población de ese territorio y prácticamente pues, el 30% de los votantes del movimiento abertzale, ¿no? Bien, aquí nos encontramos con una serie de experiencias que son sumamente interesantes, como por ejemplo la Cámara de Agricultura de Iparralde, que es una Cámara de Agricultura creada a través de un acto de desobediencia civil, puesta jurídicamente por el Estado, pero que sin embargo, mientras está siendo puesta judicialmente por el Estado, está negociando con las instituciones de Aquitania para la identificación de políticas agrarias para trabajar con las instituciones. Tenemos, por otra parte, la moneda local más importante de Europa, el eusko, que es una moneda
que, digamos que está aceptada por las grandes empresas, que está aceptada por las instituciones, pero que, sin embargo, sus beneficios van directos a los movimientos sociales. Tenemos, por ejemplo, una dinámica como la que ha impulsado el movimiento Bizi, que es un movimiento ecologista que, a través de estrategias de desobediencia civil, ha puesto la agenda climática sobre la mesa, pero se ha ofrecido a los ayuntamientos a que firmen un pacto a favor de la transición ecológica, que ellos fiscalizan luego si los propios ayuntamientos lo cumplen. Y aquellos ayuntamientos que no quieren firmar ese pacto van ellos a denunciarles. Y finalmente tenemos el caso de ALDA, que es un movimiento que está trabajando por la vivienda en un territorio en el que Airbnb tiene una presencia brutal y que, a través de campañas de desobediencia civil como la ocupación de viviendas en Biarritz, ha conseguido que los electos de Iparralde firmen el acuerdo de la ley de compensación, por la cual, dentro de unos años, en Iparralde, cualquier persona que ponga una casa de Airbnb en el mercado tiene que compensar con el mismo número de metros cuadrados para servicios públicos. Es decir, no va a haber nadie que ponga en Airbnb una vivienda. Bien, ¿cómo plantean ellos esta lógica? Y acabo ya. Ellos lo plantean desde la lógica que he mencionado antes del radicalismo pragmático. ¿Y en qué consiste el radicalismo pragmático? Consiste en plantear una serie de estrategias radicales desde el punto de vista simbólico en todos estos fenómenos, utilización de la desobediencia civil, con un pragmatismo planteando soluciones posibles, ley de compensación, firma de un acuerdo sobre la transición ecológica, utilización de una moneda en las grandes superficies, creación de una Cámara de Agricultura o aceptación de la institucionalización, pero con un horizonte que vuelve a ser revolucionaria. Es decir, radicalismo, pragmatismo, radicalismo de nuevo. A través de una lógica que yo diría, y acabo ya, si utilizásemos el símil de los juegos de cartas, no se sostiene ni jugar al solitario, que creo que puede ser cierta estrategia de espacios de autonomía, que tampoco se sostiene en jugar a mayor, porque en el mus ya sabemos que jugador de pequeña, ganador de mus, pero lanzar un órdago no es garantía de ganar la partida. A mí creo que la lógica del radicalismo democrático se asemeja mucho más a un juego que me enseñó mi abuela, que creo que está un poco en desuso, que es el de las 7:30. En el de las 7:30 lo único importante es que no te pases y que llegues a las 7. Y creo que eso simboliza muy bien cuál es la lógica del radicalismo pragmático. No es solamente radicalismo, no solamente es pragmatismo, sino que puede ser el mecanismo que posibilite, digamos, esa conexión para mí necesaria entre lo instituyente y lo instituido. Y ya está. Vale. Bueno, pues precedido por estas dos grandes intervenciones, un poco, además, diferentes seguramente en la aproximación que la mía. Primero voy a tratar de ser telegráfico en todo lo que pueda y simplemente, y voy a empezar diciendo por un par de apuntes personales. En primer lugar, que yo soy nuevo en estas lides, de este formato académico. Yo también me identifico más como académico que como activista, no tengo la legitimidad de erigirme como activista, aunque haya tenido ciertas experiencias y tal. ¿Y qué pasa? Que en el mundo académico actual estamos en un corsé muy concreto de que yo no sé cuál es la última charla o cuando he hablado por última vez con público que no haya tenido 10 presentaciones, de 20 tablas de regresión y que todo lo que yo tenía que decir era más importante cómo he recogido los datos que lo que tengo que decir, ¿no? Entonces, como este corsé, que al final me he hecho ya cómodo en esta jaula, es lo que estoy habituado, voy a intentar innovar, pero no me he podido resistir a hacer aún así dos diapositivas, ¿vale? Entonces, mi objetivo es, esto era el punto cero, más o menos, de cómo recibí yo la petición, ¿no? Y cuál ha sido mi interpretación. Y mi interpretación es, pues, dar algunos apuntes que se solapan mucho con cosas que ya se han dicho en la sesión anterior y en esta, que son un poco mis coordenadas con las que yo considero más importantes a la hora de hacer mis análisis de los movimientos sociales como académico y como ciudadano, ¿no? Y luego, entonces, va a ser más bien como una exposición de qué es lo que considero el contexto y por qué es relevante ocuparse del contexto en cuanto a que puede afectar a la movilización social.
y, digamos, salpimentarlo un poco con ejemplos actuales, ¿no? Que también es lo que se nos ha pedido. Entonces, trataré de responder un poco desordenadamente a las preguntas que se planteaban. Si podemos ir a la siguiente. Entonces, ¿qué es el contexto? Que, claro, el contexto es la típica palabra que es muy intuitiva, y porque es muy intuitiva no se define y termina a veces siendo utilizada para hablar de todo, y si no podemos definir qué es un no contexto, entonces deja de ser útil. Entonces, bueno, mi definición un poco de andar por casa sería que es el conjunto de condiciones, si puede ser, el conjunto de condiciones que se sitúan fuera de la capacidad de control e influencia inmediata de los actores colectivos, pero que moldean diferentes aspectos de la movilización. ¿Vale? Esto sobre todo no es una definición mía, está sobre todo inspirada pues, en autores clásicos de teorías del proceso político, Dieter Ruck, Sidney Tarrow, con otros matices, pero bueno, es un poco la aproximación. Entonces, ¿qué es el contexto que se ha venido entendiendo, ¿no? Se ha venido entendiendo de forma un poco unidimensional, tradicionalmente, como estructura de oportunidades políticas, ¿vale? Y hay discusión sobre esto, pero estos 4 elementos son los que normalmente se han venido identificando como más importantes. El grado de apertura, demandas extrainstitucionales, estabilidad del alineamiento de las élites del sistema, disponibilidad de aliados y el poder de estos aliados dentro del sistema, la capacidad y propensión para la represión, ¿vale? Yo creo que esto es una visión muy limitante a la hora de entender el contexto, y ha quedado patente en todas las intervenciones que se han hecho aquí, ¿no? Entonces, si podemos ir a la siguiente, yo creo que es más interesante, y se han hecho tipologías parecidas, no exactamente iguales, pero bueno, yo creo que hay muchas coincidencias, ¿no? De que se pueden distinguir 3. Es más interesante para mí pensar en términos de estructura contextual, ¿vale? Que es un término de Ruck que no ha tenido mucho alcance, o menos alcance que el que yo creo que merecería. Entonces, él distingue el contexto político-institucional, que se podría asemejar a la estructura de oportunidades políticas, el contexto cultural y luego el contexto socioeconómico. Obviamente, esto, como decía Ricard, se pueden deslindar conceptualmente, pero luego en la práctica también están muy entrelazados, ¿no? Pero este ejercicio es útil. Sí. Y luego, y lanzo aquí mi primera, un poco esta parte de salpimentar, ya intentando aterrizar un poco. Yo creo que en el contexto actual, y enlazando con lo que ha dicho Arcaiz al principio, en un contexto en el que la sociabilidad, todos los aspectos de nuestra vida, bueno, y también lo ha enfatizado mucho John, en el que todos los aspectos de la vida social están imbricados por lo digital, y yo creo que la dicotomía no es que sea falsa, es que bueno, ya no aplica, no es útil, de lo offline, lo online, lo analógico y lo digital. Se influencian mutuamente, y entonces aquí a lo mejor habría que considerar una cuarta dimensión de esta estructura, que es lo he llamado, la verdad no me convence nada la etiqueta, contexto tecnológico comunicativo, ¿vale? Pero me refiero, y aquí hay un elemento que, por ejemplo, en un artículo de hace 10 años ya se apuntaba, en el hecho de pensar en las redes sociales, las plataformas de redes, que cada una de ellas obviamente no son simplemente una vía, son una vía que dirige hacia ciertos puntos que, por cómo es su infraestructura tecnológica, pero también por cómo son interpretadas por sus usuarios, dan unos incentivos hacia unos determinados contenidos y una forma de diseminar los contenidos, y no a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la emergencia de TikTok, ahora como la red principal más importante del mundo, esto ahora parece que lo hemos asumido, pero esto es de antes de ayer, es que en 2020 no existía. Y TikTok es una red radicalmente diferente a Facebook, a Twitter, en la que y que además utilizan fundamentalmente toda la generación Z, y no solo, ¿no? Pero en la que el tipo de sociabilidad digital que tú puedes establecer es completamente diferente a Facebook, y ya no digamos a los foros de emails de los tiempos del Foro Social Mundial, ¿no? De hace 20 años. Entonces, esto creo que es la parte como que
no está muy pensada, ni tanto desde la academia ni como desde los movimientos sociales. Y aquí, por ejemplo, planteo, yo creo que la elección de qué plataforma, ya sea pública o privada, me refiero, ya puede ser plataforma, también me refiero a WhatsApp, Telegram, pero qué plataforma digital se utiliza dentro de un colectivo, creo que debería ser más meditada, porque tiene muchos condicionantes. Y incluso yo creo que tendría que formar parte, o a lo mejor, y ya en algunos colectivos se ve, que forma parte casi de la identidad organizativa de los movimientos. No, es que nosotros nos organizamos por Telegram y los grupos se regulan de esta forma. Y, bueno, esto yo creo que es un elemento novedoso que hace años no existía. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, habiendo hecho esta composición del lugar, ¿por qué importa el contexto y sus cambios, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a decir seguramente varias banalidades y cosas obvias, pero importa el contexto porque moldea la movilización y también, si podemos pasar, moldea las características, influye, que no determina, y esto es importante, influye, que no determina las características de la acción colectiva. Las características de la acción colectiva también nos interesan porque impactan en los resultados y los objetivos, en las consecuencias. Y también otro impacto de la estructura contextual, desde mi punto de vista, es que no solo tiene un impacto directo en las características de la acción colectiva, sino también que modera la influencia de las características, y ahora voy a entrar en a qué me refiero, en qué se consigue, ¿no? Y esto que ha quedado muy abstracto, pero a lo mejor se entiende mejor con un ejemplo hipotético. Básicamente es la idea de que un mismo tipo de movilización, si tú intentas copiar un mismo tipo de movilización con las mismas estrategias, las mismas redes comunicativas, la misma identidad organizacional, no es tan fácil como replicarla. Y en otro contexto temporal o espacial, seguramente no funcione igual y no tenga los mismos impactos. Y esto a veces yo creo que tanto académicos como activistas se nos olvida. Y entonces, bueno, voy a profundizar un poco en qué características de la acción colectiva me refiero. Creo que son más importantes, no son todas, pero sí que son las que más se han estudiado, yo creo. Que sería el nivel y momento de movilización, el cuánta acción colectiva y cuándo ocurre, luego el repertorio de acción, cómo se lleva a cabo, luego lo retórico, los discursos, los marcos de acción colectiva, el cómo se explica y motiva la acción colectiva, y luego, por último, los patrones de interacciones y relaciones, que no me voy a meter ahí porque este último punto, digamos, es lo mío. Yo soy un experto, bueno, mi ámbito técnico es las redes sociales y cómo estudiar las redes entre organizaciones, entre personas y organizaciones, y no quiero sumergirme ahí porque me pierdo. Pero eso yo creo que es central y también enlaza mucho con, yo creo que las redes, aunque no sea desde el punto de vista metodológico, estadístico, pero las redes como sistema de pensamiento yo creo que son el elefante en la habitación de muchas intervenciones que ha habido aquí, ¿no? Porque estamos hablando del contexto y estamos impugnando con razón muchas veces el contexto de hormigón y no, es que la estructura, el Estado monolítico, la élite de poder. Sabemos que no es así, es verdad que son falsas dicotomías que hay que superar, y yo creo que ahí una lógica de redes y de campos de acción estratégica entre actores y entre actores instituyentes, instituidos, etcétera, es más útil para entenderlo. A ver, última cosilla que... Vale, sí, dicho esto, como que claro, esto parece muy evidente, pero luego, ¿qué pasa? Que hay una enorme complejidad causal por muchos factores, entre ellos, si puede ser la siguiente, que claro, las características de la movilización, una vez digamos, el tipo de movilización cambia, se vuelve contexto. Una vez una forma de acción, de protesta innovadora se difunde y se populariza, deja de ser innovadora.
al tiempo y se vuelve parte del contexto del repertorio de acción. Y con eso todo, también con los marcos discursivos, etc. Y también lo mismo con los impactos, ¿no? Una vez se produce un impacto, por ejemplo, institucional, pero no solo, también un cambio cultural, se vuelve parte de la estructura contextual. Esto provoca que sea muy difícil atribuir causalidad. Y yo creo que otro mensaje que quería dar simplemente era que por esta complejidad causal, y aquí me pasa muchas veces, yo he estado involucrado, también hablo en pasado, en Rebelión o Extinción en Madrid, que es parte del nuevo activismo climático, y ahí muchas veces cuando compañeros y compañeras sabían que yo me dedicaba como académico a, digamos, a esta parte de analizar la acción colectiva, me venía con muchas preguntas muy concretas y yo creo que terminé siendo odiado porque mi respuesta era siempre, pues no lo sé, es complicado. Entonces, claro, debían de pensar, pues ¿para qué has estudiado 10 años para tener esta respuesta siempre, ¿no? Pero es verdad, y esto enlaza con lo que decía antes, que o sea, entiendo el porqué y tenemos que aproximarnos a ello como utopía, a lo mejor, ¿no? De intentar, claro, incidir en la realidad. Pero yo al menos desconfío mucho porque precisamente la estructura contextual es cambiante, no existen recetas y trasladables. Y eso creo que los movimientos lo buscan con razón, ojalá las hubiera, pero no las hay tanto. Y creo que a veces puede ser más útil pensar en la lógica clásica de John Stuart Mill de condiciones necesarias y suficientes y el cóctel de condiciones necesarias y suficientes. Y creo, desgraciadamente, que tenemos identificadas muchas condiciones necesarias, o casi siempre necesarias, pero pocas o casi ninguna suficiente, de que cuando pasa A, entonces B. Nada, son un poco recordatorios generales. Y para cerrar, bueno, sí que quería hacer una referencia en torno a esto al activismo climático, de nuevo, al nuevo activismo. Aquí me apropio de un término de Emilio Santiago, que es un antropólogo del CSIC, que también trabaja estos temas, que él habla de que el activismo climático, cierta parte del activismo climático actual, que se informa mucho y lee mucha ciencia social y muchos estudios de movimientos sociales para informar su estrategia, y Extinction Rebellion es el caso más claro, pero lo aplica, yo creo, con una lógica muy mecanicista, porque al final también el campo de la ciencia climática es un campo lleno de físicos, de científicos naturales, que luego se han pasado al activismo, que tienen mucho peso discursivo ahí, y se aplica esta lógica de, bueno, es que cuando se pase este nivel, se pase el umbral de 1,4 a 1,5, se va a desencadenar este proceso, o cuando se baje de determinado umbral socioeconómico. Bueno, como hipótesis es interesante, si te lo crees mucho, como termina siendo una profecía, y creo que es problemático. Y nada, para concluir, también he estado, Arcaids me ha pisado mucho la parte que tenía yo pensado ya estoy completamente de acuerdo con la parte de aceleración. Yo creo que un rasgo distintivo de las sociedades actuales es la aceleración de la vida cotidiana y también de la política institucional y de la no política institucional. Y algunos apuntes que he pensado. En primer lugar, las carreras activistas son cada vez más cortas, también la retención del activismo es más fácil llegar a más gente, pero más difícil retenerlos, porque también la disponibilidad biográfica cambia mucho, con la hipermovilidad, etc. Luego también yo creo que hay una cierta aceleración en la evaluación que las activistas hacen del impacto de sus acciones. En plan, se busca que el impacto sea para pasado mañana. Entonces, si tú buscas un impacto de ese tipo, vas a terminar haciendo, yo creo, más acciones muy visibles mediáticamente, con gran impacto en Twitter y de visibilidad, pero a lo mejor más superficiales y más efímeras, también creo. Y luego, otro tema que no se ha hablado explícitamente, pero también creo que está en otras intervenciones, es que yo creo que también la complejización del capitalismo lo que lleva es que tenemos cada vez, bueno, los problemas, las crisis están más enmarañadas y a la vez los responsables son más difusos.
Entonces, quien te echa de tu casa es un fondo de inversión que ni siquiera sabes, no es ya que sea una empresa, es que ni siquiera sabes dónde está localizada, y entonces a la hora de construir un discurso y construir una acción cambia mucho. Cuando si los trabajadores inmigrantes precarizados y que trabajan, por ejemplo, de repartidores, su jefe es un algoritmo. Entonces, ¿a quién te quejas cuando tu jefe es un algoritmo? Yo creo que esto también cambia un poco las lógicas discursivas, bueno, los 4 elementos que venían ahí. Y con esto concluyo. Bueno, pues la figura del discursant también es así como los movimientos sociales actuales, una cosa líquida que no se sabe muy bien qué es lo que uno viene a hacer aquí, si hablar de su libro propiamente como si no hubierais hablado o hacer preguntas concretas o un poco de todo. Bueno, pues un poco recogiendo lo que habéis comentado, yo creo que más o menos está en sintonía. Creo que Ricard empezaba con esa cartografía de las diferentes dimensiones y además de la tipología de los movimientos hacia la autonomía. Yo ahí creo que eres muy optimista en cuanto a ver reforzada los movimientos, la autonomía. Yo creo que, desde luego, comparado con los 80, 90, digamos, yo veo el sentido contrario, y ahí es donde te dejo la primera pregunta o el primer comentario. Yo creo que es al contrario. En esas dimensiones que tú, esa cartografía que tú hacías, luego había otra parte que era la de las intersecciones, de lo público comunitario, y ahí yo creo es donde Igor ha profundizado más, hacia experiencias de público comunitario con otra tipología, esas alianzas que se pueden dar entre lo institucional y los movimientos, incluso de ese radicalismo reformista. Entonces, ahí yo creo que hay unos cuantos ejemplos y ahí hay más ejemplos, y luego Alex pues, nos ha traído un poco de vuelta al contexto que da la primera mesa. Entonces, yo creo que el contexto determina un poco también, efectivamente, la forma que toma esa cartografía, no determina, sino que condiciona. Y ahí yo creo que sí hay elementos importantes, hay elementos importantes en cuanto que ya se han comentado y algunos han salido reiteradamente, como es el hecho de que el contexto también es cambiante, está acelerado, y esa aceleración, además catalizada por las nuevas tecnologías, es también lo que en cierta manera lleva a los movimientos hacia una predisposición a otra. ¿Qué hace un movimiento social normalmente? ¿Qué es lo que busca? Busca cambios que son sociales e institucionales. Esa doble fórmula siempre ha estado. Pero es verdad que los movimientos sociales más clásicos, como los entendíamos, buscaban o le daban más énfasis al cambio en la sociedad, al cambio social. Tenía, en cierta manera, hay un proyecto pedagógico de cambio social, pensando que una vez que la sociedad se cambiase, se iba a cambiar la institucionalidad. Y yo creo que ahí sí que hay un cambio ahora, en el sentido en el que ese contexto acelerado que acorta los ciclos, lo que hace es que esa posibilidad de cambio social, que hay que trabajarlo más a largo plazo, sea más difícil incluso mantener las trayectorias militantes, sea más difícil. Entonces hace que eso se oriente más hacia buscar alianzas con las instituciones en la medida de lo posible. Es decir, el cambio hay que hacerlo rápido porque si no, igual no sale. Entonces, esa orientación, que no es una renuncia política, sino que es casi una cosa de praxis y error, es un poco por donde ha podido caminar. Que Rejón lo formula cuando formula la hipótesis populista a partir del 15M, dice, no, esto es una ventana de oportunidad política corta
Entonces, hay que intentar pues, aprovecharlo y hacer el cambio que se pueda rápido. Y tiene que, lo llevamos hacia lo político. Rejón lo reflexiona, los movimientos sociales pues, hacen práctica y error y van experimentando. Bueno, Igor ha comentado también algunas experiencias, esa de intentar llevar lo institucional. Nosotros hemos estudiado más las casas de mujeres, la experiencia de las casas de mujeres pues es un ejemplo también en el que el movimiento feminista junto con la institución local, pues muchas veces ahí crea espacios de semi-autonomía, semi-institucionalidad que más o menos funcionan. Entonces, ahí hay bastantes ejemplos en ese sentido y en ese sentido, pues eso, pues la orientación va sobre todo a intentar conseguir cosas o que esa continuidad en el tiempo, que es difícil de mantener por parte de los movimientos, nos la da pues lo que perdura más en el tiempo, la institución. Entonces tratamos de conseguir cambios legales rápidos o alianzas institucionales para mantener un poco en el tiempo ese movimiento y esa interacción del movimiento. Esto ni es bueno ni es malo, no hago una cuestión valorativa, sino que probablemente es a dónde ha llevado el contexto en este momento, a lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues efectivamente, salen experiencias que pueden funcionar, salen experiencias incluso de combinación de la autonomía. Yo hablo un poco de oídas, pero igual Ricard sabrá mejor. El caso de Can Balló en Cataluña, donde hay una ocupación que luego si se hace el acuerdo con el ayuntamiento se convierte en una especie también de público comunitario. Entonces, ese intento de buscar acuerdos para mantener el proyecto incluso desde la autonomía. ¿Qué supone esto? Claro, tiene peligros pues, que son cierto corporativismo en el que pues bueno, pues sí que es verdad que hay cierta rotación entre las posiciones técnicas, políticas y movimentistas, cierta profesionalización también, cierto círculo que se queda ahí un poco autocontenido. Otro, quienes se quedan fuera, claro. Entonces, otro problema es los que se quedan fuera de ahí. ¿Qué pasa? Es otra pregunta. ¿Qué pasa con los que se pueden quedar fuera de esas lógicas? Y pues antes ha aparecido también un tema recurrente, pues, la población inmigrante, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa o qué pasa con los que se quedan fuera de esas lógicas? ¿Hay lugar para la autonomía o hay desierto? Esa sería otra pregunta. Y en último lugar, pues el elefante en la habitación, es decir, también esas lógicas de cierta colaboración entre lo institucional y los movimientos provocan reacciones y muchas veces también cuando se consiguen cambios que son cambios institucionales o cambios legales que van casi por delante de los cambios sociales. Entonces, eso provoca otro tipo de movimientos, que aquí han salido pocos, pero que son igual los emergentes hoy en día, que son movimientos reaccionarios. Entonces, reaccionarios desde tractoradas que juntan reivindicaciones más o menos entendibles con conspiranoias contra la Agenda 2030, desde los movimientos conspiranoicos y negacionistas, desde los movimientos reaccionarios contra el feminismo, que no tienen forma de movimiento social, pero que estos también buscan rápidamente una traslación hacia actores políticos. Igor ha mencionado alguno de ellos. Entonces también ese es otro de los peligros de la situación actual y esa es otra de las preguntas, reflexiones que trasladaría. ¿Qué pasa con estos contramovimientos o movimientos reaccionarios que son igual los más pugentes y los más emergentes hoy en día? Y hasta aquí mi discusión. Igual después del hambre ya. Yo muy breve, nada, un minuto. Muchas gracias, John Antonio. Yo creo que has reflejado muy bien, ¿no?, el conjunto de las aportaciones. Decías que quizás había transmitido una visión excesivamente optimista de las prácticas de autonomía. Bueno, Eduardo Galeano siempre decía que mejor dejar el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? Más allá de optimista o pesimista, quizás, ¿no? Lo que sí que creo es que esas prácticas más innovadoras de autonomía que
sean más o menos, ¿no?, interesantes desde el punto de vista cualitativo, ¿no?, o más o menos amplias desde el punto de vista cuantitativo, sí que tienen dos elementos de potencial de futuro. Por una parte, esas intersecciones público-comunitarias que pueden o no nacer de ahí, pero que en cualquier caso, ¿no?, ahí tenemos un espacio que pueden ir, ¿no?, creciendo y generando espacios, pues, de creatividad interesantes, ¿no? Y por otra parte también las intersecciones entre las dinámicas de resistencia y de construcción autogestionada de realidad, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, que es de Barcelona, ¿no?, pero que un poco cruza, ¿no?, esos tres espacios, que es que cuando nace la PA, ¿no?, nace como un movimiento de resistencia, ¿no?, ante las agresiones inmobiliarias, frenar desahucios, etcétera, ¿no? Después crea lo que se llamó la obra social de la PA, que es el proceso de recuperación de viviendas vacías, ¿no?, y de construcción de comunes urbanos desde una lógica de autonomía, ¿no? Relativamente significativa, más de 30 bloques recuperados, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, el debate y finalmente la materialización de acuerdos, con el Ayuntamiento de Barcelona en Comú, con el ciclo municipalista, ¿no?, que implica bueno, pues transferir esas viviendas recuperadas, ¿no?, al parque público de alquiler social, con el compromiso de gestión en clave comunitaria a partir de la institucionalización de la idea de patrimonio ciudadano, ¿no?, donde también se sitúa Can Batlló, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es interesante, bueno, y es verdad que tiene sus límites, digamos, ¿no?, pero que va creando y va generando unas realidades que en los ciclos anteriores no existían o eran muy, digamos, residuales, y que ahora se sitúan un poquito más en el centro de las nuevas dinámicas, ¿no? Bueno, pues es que ricasco por devolvernos un poco la pelota. Yo creo que esta lógica de intersección de lo instituyente y lo instituido, además de una declaración de intenciones, necesita de criterios explicativos. Es decir, ¿cuándo y en qué condiciones se puede dar eso, ¿no? Lógicamente, el contexto es clave. Pienso que es clave, ¿no? Y en el caso de Iparralde, el contexto de no institucionalización puede explicar muchas cosas que sean más complicadas en contextos institucionalizados, como sea el de la Comunidad Autónoma Vasca o el de Cataluña. Pero también creo que la estrategia es fundamental, y el que ayer hubiese una presentación del proceso Baguira implica que los abertzales de Iparralde llevan 2 años debatiendo y han participado 1.500 personas en la definición del horizonte estratégico para los próximos 40 años, definiendo con 1.500 encuestas, con 2 años de actividades, con 6.000 respuestas a cuestionarios escritas, qué es ser abertzale, cuál debe ser la relación de los abertzales con las instituciones, qué tipo de estrategias se deben utilizar. Es decir, esto no se improvisa. Y, en tercer lugar, yo indicaría 3 aspectos que creo que son claves, ¿no? Lo instituyente debe hacer evidente a lo instituido la necesidad de interdependencia. Creo que no basta solamente con encadenarte a un museo, sino que necesitas hacer mostrar a lo instituyente que es absolutamente independiente a lo instituido, que es absolutamente interdependiente de lo instituyente, ¿no? Una de las razones que explican por qué la derecha de Iparralde haya aprobado una ley progresista en contra de Airbnb es que, después de ocupar las viviendas en Biarritz, se encontraron en la alcaldía de Biarritz con que el responsable de urbanismo que había ganado a la oposición, que venía de Francia, renunció a la plaza porque lo que cobraba era menos de lo que le costaba un piso. Entonces, claro, ahí el Ayuntamiento de Biarritz se da cuenta de que no solamente hay gente ocupando, sino que es que ni siquiera pueden venir funcionarios de París para ser responsables de urbanismo, porque no lo pueden pagar ni los altos cargos de la administración francesa. Entonces, esa sensación de interdependencia explica que al final los electos de derechas tengan que decir, hostia, es que esto lo tenemos que parar porque ni siquiera es funcional para nosotros y para nosotras, ¿no? Esa interdependencia, hacerla evidente, yo creo que forma parte del radicalismo pragmático, porque si solo muestras radicalismo pero no muestras pragmatismo, no evidencias la interdependencia. Y eso debe estar orientado a la búsqueda de un acuerdo basado en principios. Interdependencia, acuerdo basado en principios entre lo instituyente y lo instituido, y eso, por ejemplo, creo que en los centros sociales ocupados se hace, pero no se dice.
y creo que hay que hacerlo explícito para poder establecer herramientas que posibiliten que eso se replique. Y lo último que llega al final es la confianza mutua. Y la confianza mutua es que al final los abertzales de Iparralde tienen la suficiente confianza como para vacilar a los electos y que los electos también tienen la suficiente confianza como para, regañar a los abertzales, ¿no? Entonces se forma una especie de performance de la contienda, ¿no? Pero es una performance que, a cabo ya, lo que está provocando son compromisos institucionales democratizadores ascendentes. Yo creo que en el País Vasco francés y en Iparralde estamos observando cosas que son inauditas. Por ejemplo, en Egualde, en el que el alcalde de Bilbao se plantea que las manifestaciones se hagan en las aceras, por ejemplo, ¿no? Para evitar los problemas de tráfico, ¿no? Brevemente, no, gracias, Andoni, muy acertadas todas tus reflexiones. Tengo varias ideas, pero ya lo comentaremos más adelante. Pero creo que sobre todo me ha interesado mucho y creo que es verdad que, bueno, siempre es difícil demostrarlo, ¿no? Pero yo también comparto esa intuición de que a lo mejor hace 30, 40 años los movimientos sociales al menos tenían en esta opción entre ¿a dónde apuntas? ¿Hacia lo institucional o hacia lo social? Estaba más balanceado y ahora, precisamente, la aceleración se buscan cambios más palpables en lo institucional. Y esto genera, claro, esta contrarreacción de que a veces se piensa que cambia lo institucional porque ha cambiado la política y decimos, ostras, hay un backlash, hay un retroceso. A lo mejor es que no es un retroceso, sino que había cambiado el papel de la ley sin a lo mejor cambiar las bases. No siempre, o sea, tampoco veo como muchos casos un poco ambiguos. Pero luego, ¿qué pasa? Que sí que hay, pues luego vuelvo al movimiento climático. En el movimiento climático creo que tiene una especificidad que ahí ya no es solo la aceleración social general, sino que la propia naturaleza del issue, del cambio climático y de la degradación ecológica, es que tiene una fecha de caducidad próxima que puede variar, pero que ahí sí que urge el tiempo, ¿no? Entonces, ahí yo creo, justo precisamente por esa particularidad, el también clásico debate en los tiempos de desaliento, de declive, entre institucionalización versus radicalización, es donde más se está viendo. Yo creo, ir solo a partidos verdes o ir a lo que sea, aunque sea solo a acciones performativas en los museos. Bueno, no es una respuesta seguramente, pero una reflexión que me ha suscitado. Esto sí que es nomadí. Bueno, muchas gracias a los tres por las... Sí, no. Muy al grano. Primero, Ricardo, bueno, tengo una pregunta, pero primero, lo siento, pero lo tengo que decir, un comentario muy breve. Es algo que ya sabemos todos desde hace muchos años o décadas, pero sigue siendo pasmoso. Qué bien hablas. De verdad, perdón, pero lo tengo que decir porque es como si estuvieras leyendo un libro muy bien escrito, pero sin guión. Bueno, dicho eso, voy al grano. La prefiguración. Hablabas de la prefiguración a pequeña escala de cosas más grandes. La experiencia de los últimos 10 o 15 años, que entiendo que más o menos son los años en que se habló de prefiguración, ¿qué resultados da eso? No es una pregunta retórica, no digo que no dé resultados, pero sí tengo que decir que mi intuición es que en realidad en muchos casos se queda en pre y nunca pasa a la gran escala. Pero bueno, lo pregunto. Si tú que conoces más casos concretos, sí hay casos de lo contrario. Luego, Igor, ¿sabes eso de que la pregunta no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué mundo le van a dejar nuestros hijos a Keith Richards? Bueno. Casi. Bueno. No te preocupes, Ricardo. Muchas gracias. Sí. Son acá. Gracias. Son pequeñas. Gracias.
Son pequeñas señales que manda la divinidad para que deje de hacer el tonto. Dice, céntrate. Bien, entonces, ¿por qué decía esto de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque me quedé un poco impresionado con lo que contabas de Ainhoa, de esta chica que más o menos, extrapolando un poco lo que viene a decir es los métodos, las herramientas, las teorías que me están dando no me sirven. Entonces, la pregunta un poco entroncando con lo que comentaba John en la mesa anterior, que decía que los conceptos viejos no nos sirven, las dicotomías viejas no nos sirven. La pregunta es, pensando en Ainhoa, ¿sirve lo que le estamos dejando a las nuevas generaciones, a la generación TikTok? ¿Le sirve todas estas teorías de las que seguimos hablando y que más o menos son las mismas que hace 20, 30, 40 años? Lo estoy exagerando un poco, pero bueno, para que nos entendamos. Y luego, Alejandro, decías que eres experto un poco en el lado redes sociales, tecnología. Si no entendí mal... Bueno, ok. En todo caso, mi pregunta iba por ese lado porque es uno de los temas que para mí eran más interesantes para este seminario. Al final quedó un poco diluido, pero no tanto, que es inteligencia artificial y movimientos sociales. Y lo dejo así abierto. ¿Qué ves? Tú que, bueno, aunque sea desde el lado de las redes sociales, quizá puedes ver un poco más que los que no están tan interesados en eso. Gracias a los tres. Brevísimo, en relación a lo que comentabas de la prefiguración, Ariel. Yo creo que ese es un poquito, estamos en el reto de ver el impacto de lo prefigurativo. En un proyecto de investigación que hemos llamado Solidit, donde hemos hecho una cartografía colaborativa con América Latina de iniciativas prefigurativas, más de 3.000 en 8 países, un poquito ahora estamos analizando, ¿no?, hasta qué punto se han dado dinámicas de escalabilidad, ¿no?, y por lo tanto de creación de nuevas subjetividades, de entramados comunitarios, de empoderamiento, más allá, digamos, ¿no?, de prácticas más de choque, más efímeras, ¿no?, más coyunturales, ¿no? Estamos un poquito analizando, ¿no? Seguramente no todo lo prefigurativo ha dado salto de escala, ¿no?, pero seguramente hay algunas dinámicas interesantes. Sí que nos estamos dando cuenta que ahí aún somos un poco prisioneros, ¿no?, quizás de un marco un poquito antiguo, ¿no?, de considerar que la escalabilidad implica ir de lo chico a lo mayor desde el punto de vista de la escala territorial, ¿no?, cuando puede haber también una escalabilidad en red, ¿no?, mucho más horizontal, ¿no?, donde se generen procesos no tanto de abajo arriba como procesos de difusión en el territorio y sobre todo de difusión hacia aquellos territorios donde las prácticas no nacen solo porque existe un capital social y relacional importante, sino también pues elementos de vulnerabilidad y de exclusión social, ¿no?, que necesitan la emergencia de esas prácticas para fortalecer las capacidades de las comunidades de dar respuesta a sus propias vulnerabilidades, ¿no? Es un poquito pronto, yo creo, para saber todavía hasta qué punto todo eso se está produciendo. Sí, pues no sé, es que no sé, porque es lo mismo que le tendría que decir a mi hijo, que tiene 2 años menos o 3 que Ainhoa, ¿no? A ver, lo primero que diría es que quizás un poco boomer, pero la lógica de la individuación nos hace correr el riesgo de ver quién la tiene más grande permanentemente. En este caso, la radicalidad, la opresión o la dignidad. Y creo que un poco de humildad para demostrar que ni todos tenemos la visión única, ni la explotación máxima, ni la capacidad de resolución máxima, nos viene bien a todos y todas. Pero entiendo que la gente joven pues, está en un momento de reivindicar eso, ¿no? Yo creo que la respuesta, en el fondo, tiene mucho que ver con lo que ha dicho Ricard, ¿no? Creo que la clave está en la articulación comunitaria. Estaba pensando, curiosamente, ¿no?, que elementos
como por ejemplo la participación en colectivos asociados a una identidad cultural, como es el caso del País Vasco francés, posibilita precisamente esas lógicas, ¿no?, de inserción y de orientación hacia un futuro que se vive desde el presente como transformación personal y colectiva, ¿no? Y estaba pensando en mi hijo, por ejemplo, que no es religioso, que no es católico, pero que está en el movimiento Scout de Recalde, ¿no? Y que, sin embargo, se enfrenta a la realidad como una realidad de intervención social, ¿no? Yo creo que hace falta vertebración comunitaria. Quizá tenemos que ser capaces de crear imaginarios que doten de contenido también a esa vertebración comunitaria y pensarlos quizá estratégicamente. No sé muy bien cómo, pero creo que asociándolos a vectores de identidad, que no sean excluyentes, sino que puedan ser transversales, ¿no? Y eso, por ejemplo, creo que en Iparralde lo están haciendo bien, transversalizando aspectos como la ecología, con la exclusión social, con el aversalismo, pero sin que haya una preponderancia de unos sobre otros, sino una articulación de unos elementos sobre otros, ¿no? Por ahí lo plantearía. Vale, no, gracias Ariel por la pelota bien lanzada, interesante, pero que la verdad tengo ninguna certeza. A ver, alguna reflexión rápida al respecto. Bueno, yo lo conecto a inteligencia artificial y movimientos sociales, o más que inteligencia artificial y movimientos sociales, un marco más amplio. Inteligencia artificial y política contenciosa, política entendida en sentido amplio. Yo veo que que aumenta lo que he mencionado de la disolución de la responsabilidad, la dificultad de los actores colectivos, y no solo, también de los simpatizantes, del ciudadano a pie, para atribuir responsabilidad de una injusticia a alguien concreto. O sea, yo creo que esto lo potencia la inteligencia artificial, y es el riesgo que yo veo, que no tanto, o sea, yo no soy alguien que demonice esa tecnología en concreto, pero sí que hemos pasado de muy rápido, en apenas un año y medio, de a lo mejor discursos muy de enfatizar el principio de precaución, ojo a ver dónde nos lleva, tal, y luego ahora simplemente decir eso es que eres un ludita y no quieres el progreso social y quítate el agua del grifo, ¿no? Entonces, o sea, creo que nos hemos movido muy rápido a la asunción, y el problema, o sea, la inteligencia artificial está aquí para crearse, pero creo que si no se politiza y se toma las decisiones que cada vez más se van a tomar por decisión artificial como naturales, está el problema que pasa en muchas otras esferas, que cuando una desigualdad se observa, pero se concibe como natural, entonces es cuando se perpetúa, ¿no? Muy bien. Pues ha sido un placer. Muy bien. Fuera para.